Cuando pensamos en países europeos, pensamos en reinos, repúblicas, en guerras, revoluciones. Sin embargo, Andorra no cae en ninguna de estas categorías, y eso es lo que lo hace un país tan interesante. Porque este pequeño país metido entre montañas consiguió funcionar durante muchos siglos sin una constitución moderna, sin un ejército permanente y con un sistema político que hoy en día nos sigue pareciendo rarísimo, pero aún así ha conseguido salir adelante. Así que en este vídeo te voy a explicar cómo nació esta rareza. Te voy a explicar por qué todavía existen los copríncipes y qué papel ha jugado la Iglesia en el poder de Andorra. Y también te explicaré cómo se mantenía el orden en el Principado antes de la existencia de la policía moderna y cómo incluso llegó a haber un curioso personaje que llegó a proclamarse rey de Andorra. Para entender Andorra hay que irse hasta el siglo XIII, momento en el que era un territorio de montaña en disputa entre dos poderes feudales. Por un lado, el obispo de Urgell, una autoridad eclesiástica, y el conde de Foix, una autoridad feudal francesa. Pero lo sorprendente es que la disputa no fue resuelta con una conquista definitiva, sino con un pacto conocido como pariatgia o acuerdo entre pares, acuerdos entre iguales, cosa bastante inusual en la Edad Media, en la que sencillamente había un señor feudal que mandaba y otro que era el que obedecía. Los pariatgias que formaron el inicio de Andorra se firmaron en 1278 y 1288 respectivamente y serían el origen de todo, en el que se establecería una soberanía compartida de este territorio de montaña, que sigue permaneciendo así hasta nuestros días. Sin embargo, las rarezas históricas no se terminan aquí, ya que se vincula este puente medieval, el Pont dels Escacs, como el lugar en el que se realizó la firma de los pariatgias. Aunque la tradición oral cuenta esto, en realidad, de acuerdo a los estudios hechos, se considera que ambos acuerdos fueron firmados fuera de Andorra, concretamente en zonas vinculadas a la actual provincia de Lérida. Y si hay un edificio que resume la Andorra histórica, es este que tengo a mis espaldas, la Casa de la Vall, lo cual ya dice mucho. Porque el centro del poder político de Andorra, en vez de ser un edificio monumental, es una simple casa de piedra metida dentro de un valle, lo cual tiene lógica dentro de la mentalidad andorrana, más continuidad y menos monumentalidad. Aquí, durante siglos, se reunieron los miembros de las principales instituciones del país, y aquí conviene dejar clara una cosa: Andorra no era un lugar que no tuviera reglas. Si imaginem que només tenim el president de França aquí, al final acabaríem sent absorbit. Y aunque no disponía de una constitución moderna, sí disponía de unos organismos y de una forma propia y particular de organizar el poder y el orden público. Y si hay un texto que ayuda a entender cómo se ha gobernado Andorra, ese es el Manual d'Illest. Se trata de un texto escrito en 1748 por Antonio Fité i Rossell por encargo del Consell General y no era un sencillo libro de crónicas o curiosidades. Era un texto que se trataba de una recopilación general de historia, usos, leyes y costumbres
y otros aspectos que ayudaban no solamente a entender el país, sino a darle una coherencia y ser una referencia obligada durante siglos, hasta antes de la Constitución de 1993. Pero todo este sistema político giró y sigue girando en torno a los copríncipes. Desde el principio, desde los inicios de Andorra, la soberanía fue compartida por una autoridad religiosa y una autoridad feudal, cosa que forma parte de la excepcionalidad andorrana. Con el paso del tiempo, la parte correspondiente a la autoridad feudal en Francia del conde de Foix fue evolucionando hasta recaer en el jefe de Estado francés, que en la actualidad es el presidente de Francia. Por lo tanto, en la actualidad son el obispo de Urgell, que sigue existiendo, y el presidente de Francia, los copríncipes de Andorra. Y aquí tenemos la iglesia de San Esteve en el casco histórico de Andorra la Bella, que sirve para explicar una de las grandes particularidades de Andorra: la existencia de un copríncipe que es un obispo, lo cual vincula directamente a la iglesia con la jefatura del Estado andorrano. Y es algo muy importante, ya que en el pasado la religión, al estar vinculada de una manera tan integral dentro de la propia Andorra, ayudaba a dar una cohesión social y coherencia a la existencia del propio país. Esto no significa que en la actualidad Andorra sea una teocracia, ya que los poderes de los copríncipes se encuentran limitados actualmente por la Constitución de 1993 dentro de los devenires de las evoluciones políticas que se fueron dando con el paso del tiempo. Y otra de las rarezas históricas de Andorra es cómo mantuvo el orden público durante siglos. Durante muchos años, Andorra no tuvo necesidad de crear un cuerpo de policía moderno como lo entendemos en la actualidad, sino que la seguridad recaía en una milicia popular conocida como el Somatén, lo cual hacía que la seguridad recayera de manera compartida por toda la comunidad, algo que tenía lógica en una comunidad relativamente aislada en la que todos se conocían prácticamente y en la que tenían a veces curiosos métodos para mantener el orden y la disciplina en el territorio. Sin embargo, a medida que el país fue avanzando hacia el siglo XX y concretamente en los años 1930, sería necesario crear el cuerpo de policía andorrana, que empezaría a sustituir al Somatén en tareas de orden público. En la actualidad, la seguridad territorial y de orden público del país recae en la policía andorrana y el Somatén ha quedado como una institución histórica que permite comprender un poco el funcionamiento del país desde el pasado. Y cuando uno cree que la historia de Andorra ya no puede ser más extraña, es cuando aparece un personaje como Boris Skozirev en 1934, un excéntrico ruso que llega a Andorra y ve una sociedad tradicional, pero en transformación con los nuevos tiempos, con una rareza institucional en la que él cree ver una oportunidad. Lo curioso es que al principio prestaron oídos a sus propuestas en las que proponía modernidad, proponía reformas institucionales y económicas y convertir el Principado en un paraíso fiscal. Propuestas bastante adelantadas para su tiempo. Durante unos días llegó a tener oídos de algunos de los personajes principales de la política andorrana. Sin embargo, a los pocos días, este interés desaparecería cuando el personaje ya dejaría de hacer sugerencias para empezar a hacer imposturas, proclamándose como rey de Andorra, concretamente con el título de Boris I, en la que acabaría teniendo un choque con el obispo de Urgell, quien
después de no lograr hacer que este personaje entrara en razón, pediría la intervención de las autoridades españolas. Y aquí conviene hacer una aclaración. Las crónicas hablan concretamente de una intervención de las autoridades españolas protagonizadas por un sargento y 3 guardias civiles que, a petición del obispo, se presentaron con este en Andorra para sacar a este personaje. La realidad es que esto es algo que no ha podido ser corroborado a ciencia cierta, salvo el hecho de que al parecer sí hubo alguna intervención de las autoridades españolas a petición del obispo, que tenía buenas relaciones con el régimen de la época, para sacar a este personaje de su breve reinado. Pero no fue hasta 1993 cuando Andorra promulgaría su primera constitución para adaptarse políticamente a los nuevos tiempos. El país había cambiado muchísimo y había funcionado bajo una estructura feudal de copríncipes que, aunque funcionaba, era difícil de encajar con la proyección internacional que empezaba a tener el país y el crecimiento en el que había dejado de ser ya una comunidad relativamente aislada. Hacía falta una modernización del marco jurídico y, sobre todo, solucionar un problema de soberanía relativamente ambigua, ya que recordemos que la soberanía estaba compartida por 2 copríncipes. Se soluciona este problema legal y así es como Andorra consigue adaptarse a los nuevos tiempos de una manera legal y también política. Y si bien Andorra puede parecer un pequeño país ubicado en medio de las montañas de los Pirineos, los hechos acaban demostrando lo contrario, que hay países que no se fundan con grandes revoluciones, guerras ni imperios. Se trata de una anomalía política que ha sobrevivido a pesar de tener una situación de soberanía ambigua a lo largo de los siglos, con una población que ha sabido adaptarse a los tiempos, como demuestra la actual Andorra. Esto viene a ser todo sobre este capítulo de la historia. Suscríbete a Masai Adventure Channel, soy Rubén y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.